Reforma a la pensión garantiza retiro al 100%. Muy bien, la situación de las pensiones de los trabajadores en México ha sido tema de debate y preocupación durante años. La Secretaría de Gobernación y la Secretaria de Gobierno, Luisa Alcalde, ha tomado la batuta para explicar la actualidad del sistema de pensiones, señalando a quienes son responsables de la situación precaria en la que se encuentran muchos trabajadores al momento de jubilarse. En su análisis, Alcalde apunta directamente a las reformas realizadas durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón en 1997 y 2007, respectivamente, como los detonantes de la crisis actual. Estas reformas transformaron el sistema de pensiones de un modelo de ahorro solidario a cuentas individuales administradas por las AFORES. Aunque se prometió una pensión digna, la realidad es que el 75% de los trabajadores se vieron excluidos y aquellos que lograron jubilarse reciben en promedio solo el 30% de su salario anterior. En un intento de abordar esta situación, en 2020 se aprobó una reforma propuesta por el presidente López Obrador. Esta reforma redujo en las semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión y aumentó la cuota patronal, además de eliminar el cobro excesivo de comisiones por parte de las AFORES. Adultos mayores, estos cambios, aunque significativos, aún no garantiza una jubilación digna para todos los trabajadores. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, objetivos y financiamientos. Poner atención. Pues bien, actualmente se encuentran en discusión en la Cámara de Diputados una reforma crucial para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El objetivo principal de este fondo es asegurar que todos los trabajadores mexicanos puedan jubilarse con el 100% de su último sueldo. El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por el Banco de México y se financiará mediante diversos recursos, incluyendo una parte de los bienes incautados por el instituto para devolverle al pueblo lo robado, así como una porción de las utilidades de empresas paraestatales como el Tren Maya o Mexicana de Aviación. Sin embargo, a pesar de la claridad de la propuesta, algunas voces han intentado distorsionarlas. Se ha insinuado que el gobierno pretende apoderarse de los recursos de las cuentas de ahorro de los trabajadores, lo cual es completamente falso. La ley ya establece que las AFORES deben transferir los recursos de las cuentas no reclamadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, pero muchas veces esto no sucede y las AFORES se benefician de los rendimientos sin entregar los fondos adeudados. La propuesta actual busca redireccionar estos recursos no reclamados hacia el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con una reserva para que los trabajadores o sus beneficiarios puedan reclamarlos en cualquier momento. Así es importante recalcar que los recursos de los trabajadores no están siendo tocados y el derecho a reclamarlos es inalterable. Así es, aquí podemos observar a Luisa Alcalde. Sí, en su página de Twitter nos manda este video respecto a las reformas a la pensión que se discute en la Cámara de Diputados. Muy bien, adultos mayores, pensionados, jubilados, en conclusión, esta reforma busca corregir las injusticias generadas por reformas anteriores y garantizar un futuro digno para todos los trabajadores mexicanos. Esperemos que el Congreso avance en esta dirección y logre revertir las políticas neoliberales que tanto daño han causado. Es hora de asegurar una pensión digna para todos y todos los trabajadores de México. Así es, ahorita vamos a ver a nuestro presidente López Obrador y el video de Luis Alcalde. Esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores. Que el que tiene un depósito, por poco que sea, va a tener siempre el derecho a reclamarlo. No pierde el derecho. Y esa es la clave de todo. Por eso nadie se puede robar la pensión, porque queda a salvo el derecho del trabajador.
para que en cualquier circunstancia reclame su dinero. Nada más que ese dinero que no se reclama, por ley lo debe de cuidar el Seguro Social y no las AFORES, que deben de entregar ese dinero no reclamado al Seguro Social para que el seguro sea el custodio y el que garantice que si el trabajador reclama esa pensión se le entregue. Se decidió presentar una iniciativa de reforma a la ley del IMSS. El presidente Andrés Manuel López Obrador la presentó el 29 de septiembre de 2020. Incrementar la aportación patronal. Pasó del 5% al 13% de manera paulatina. Número 2, la disminución de comisión de afores. Esta reforma disminuyó las semanas de cotización para jubilarte de 25 años a 15. Por eso se decidió presentar esta segunda reforma ahora en 2024, que impacta tanto a los afiliados al IMSS como al ISSSTE y que consiste principalmente en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100% de su salario mediante un complemento solidario. La forma en la cual va a ser financiado justamente este Fondo para las Pensiones del Bienestar, por una parte, el 75% de los recursos derivados de las incautaciones por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Los recursos derivados del proceso de liquidación de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural, del 25% de las utilidades netas obtenidas de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, adeudos ante entes públicos frente al SAT y el ISSSTE. Y finalmente, los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las AFORES. Esto simplemente es una campaña de desinformación. Las cuentas ya son imprescriptibles y eso hay que señalarlo de manera muy clara. La reforma del 2020 estableció que una persona que no reclama por cualquier razón después de 10 años su cuenta, ya no tiene que ir al Poder Judicial para reclamarla, que las AFORES tenían que regresar ese dinero al Seguro Social y el Seguro Social tenerlo justo para que cuando llegara una persona se le pudiera devolver. Y esto ya pasó, eso es importante decirlo, esto ya ocurrió, hay 382 cuentas que fueron reclamadas y que fueron regresadas a sus propietarios. La propia reforma establece, uno, que el Fondo de Pensiones para el Bienestar será establecido en un fideicomiso por la Secretaría de Hacienda en el Banco de México. En el caso del Infonavit, también las cuentas de vivienda que no son reclamadas desde 2020 se establecía que se manejaban en una reserva diferente, que este fondo y el recurso que está ahí no podrá ser utilizado para el equilibrio presupuestario, es decir, para financiar un déficit público, tampoco podrá ser utilizado para ningún otro gasto que no esté relacionado con el gasto de pensiones. En el Fondo de Bienestar las cuentas están totalmente seguras porque serán administradas por un comité técnico financiero donde confluirán las autoridades financieras como Banjico, la Secretaría de Hacienda, la propia CONSAR, el Infonavit, el ISSSTE y el Seguro Social, desde luego. Como ya lo señalaba, el volumen de los activos que estarán adscritos al Fondo del Bienestar será menor al 0.4% de los activos y el número total de cuentas corresponde al 5.5%. ¿Cómo pueden decir ahora que lo que se pretende es robar y confiscar los recursos de los trabajadores cuando justamente lo que se pretende es exactamente lo contrario? Establecer de manera clarísima, esto en el caso del ISSSTE, que esos derechos nunca se pierden y que el trabajador siempre va a poder reclamar sus recursos. Gracias por ver el video y nos vemos en una nueva edición.